Resulta muy grato para la hora de la verdad celebrar los aciertos de algunos colegas. El reportaje que ayer se transmitió a través de RCN del señor William Rodríguez Abadía es una pieza periodística excelente, pero no solamente por su valor histórico, porque recuerda unos días trágicos para la vida nacional, sino sobre todo porque nos permite reflexionar sobre la manera como esos acontecimientos siguen gravitando sobre la vida de Colombia. Eso no es tiempo pasado, eso es tiempo presente y se proyecta con muy negros perfiles sobre el horizonte de la patria. Porque la tragedia que se vivió en el año de 1994 es la que estamos padeciendo en sus efectos y la que vamos a seguir padeciendo por mucho tiempo. ¿De qué se trata? El presidente, el que fue, por desgracia, presidente de Colombia, Ernesto Samper, cuando era candidato, tenía la candidatura perdida. No tenía un peso en las arcas, estaba agotado e iba a ser derrotado en las elecciones presidenciales por Andrés Pastrana. Sobre eso no había duda ninguna. ¿Qué lo podía salvar? Lo podía salvar simplemente una operación funesta, una operación de enriquecimiento fulminante y momentáneo, para aplicar el dinero a lo que se sabe hacer en Colombia, a la compra de votos, a las operaciones soterradas con que siempre se ha engañado la voluntad popular. Eso va por debajo de la mesa, pero termina apareciendo en fenómenos que salen a la superficie en forma de votos. Pues eso se hizo, y ese dinero apareció. Y de pronto en los últimos días de la campaña, esa campaña macilenta, arruinada, sin porvenir, surge ante los ojos de todos como una campaña fulgurante que estalla en 1000 manifestaciones de derroche y de posibilidades de compra de votos y de publicidades colosales. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estuvo el milagro? Pues que Ernesto Samper, a través de sus amigos y de sus validos, acudió a la fuente de financiación más detestable del mundo, y sin denunciarla, manteniéndola en reserva porque todo se tramitó en dinero en efectivo, logró hacer una campaña victoriosa. ¿De dónde salió el dinero? Nada menos que del cartel de Cali, nada menos que del negocio más sucio que ha habido en la historia de Colombia y más grave para el porvenir de la patria, que es el negocio del narcotráfico. Ernesto Samper se hizo presidente con el dinero del narcotráfico. Esa fue la verdad, y eso fue lo que se llamó Proceso 8000, que tantos se han ocupado en enterrar, en lograr el olvido, pero es que el olvido es imposible, y es imposible por lo que hace unos minutos recordábamos o poníamos de presente, es decir, por los efectos que tiene para nuestro futuro. Los autores del Proceso 8000, es decir, quienes llegaron al poder a través del dinero del narcotráfico, ¿están hoy en el poder? Esa es una paradoja de la historia, pero es una paradoja de la historia que no se puede olvidar si uno quiere saber dónde está parado. El presidente Santos, o Juanpa, como a él le gusta que lo llamen, está gobernando con esas personas. Y miremoslo, Horacio Serpa es el presidente de la bancada liberal en el Senado de la República, es decir, es el brazo derecho en el Congreso de Juan Manuel Santos. Juan Fernando Cristo fue presidente del Congreso hasta hace muy poco y hoy es nada menos que el ministro del Interior. Las personas que directamente trabajaron esto con Samper, ahí están en el poder. ¿Y Ernesto Samper dónde está? De presidente de UNASUR. Es lo más vergonzoso que le ha podido pasar a Colombia. Es decir, que un presidente elegido por el narcotráfico sea presidente de UNASUR y nos represente a todos los colombianos en esa posición de un organismo que no sirve para nada, pero que tiene mucho nombre y que se anuncia con mucho bombo y con mucho platillo, que tiene unas instalaciones colosales de faraones allá en la hermosa ciudad de Quito, y ese es nuestro representante. ¿Eso qué trajo consigo? ¿Eso qué ha representado para Colombia? Varias cosas. Como Ernesto Samper no podía pelear con el narcotráfico porque era pelear con el origen de su poder, dejó hacer. ¿Qué fue lo que dejó hacer Ernesto Samper?
no se les olvide, dejó invadir de coca a Colombia. Hubo un momento en que tuvo que reconocer que en Colombia había 300.000 personas, 300.000 campesinos, que arruinados por el narcotráfico, porque el narcotráfico tuvo como siempre un efecto revaluador del peso colosal, tuvieron que irse a buscar algún futuro a las zonas más apartadas para sembrar coca. 300.000 campesinos. El país, señores, se llenó de coca en el gobierno de Ernesto Samper Pizano por su inactividad en esa materia, porque no tenía autoridad moral, ni poder político, ni fuerza suficiente para ocuparse de semejante asunto. Estamos desde entonces invadidos de coca y en manos del narcotráfico por cuenta de Ernesto Samper. Para salvarse del juicio crítico del Congreso, cuando militaban todas las pruebas en su contra, Samper compró el Congreso. La operación más funesta de compra de conciencias en el Congreso de la República se hizo a propósito del proceso 8000. Ese es un hecho histórico indiscutible, que el país advirtió, que el país comprendió, y como resultado el país no volvió a creer nunca en el Congreso de la República. Carlos Lleras Restrepo se había opuesto al barril de los puercos. La Constitución del año 91 había cortado por lo sano el nudo gordiano del barril de los puercos, o llamados también auxilios parlamentarios, a través de la prohibición de cualquier donación que el sector público le diera al sector privado para impedir las fundaciones y para impedir las corporaciones y para impedir que se siguiera desbordando la corrupción. Pues en el proceso 8000, queridos amigos, se institucionalizó la compra de las conciencias del Congreso y el Congreso perdió toda reputación ante el pueblo colombiano. Y eso no es cualquier cosa. Eso significa la falta de fe de Colombia en sus instituciones democráticas. No creemos. ¿Y desde cuándo no creemos? Desde el día en que Ernesto Samper, para salvarse de la guillotina política que se le iba a aplicar en el Congreso, se compró el Congreso con el dinero de la República. Aquí circularon gigantescos torrentes de dineros públicos para salvar a Ernesto Samper, y eso costó nuestra fe en las instituciones. Eso trajo efectos. El problema económico que sobrevino con el escándalo del proceso 8000 fue uno de los más graves que ha tenido la República. Y esos efectos perduran hasta nuestros días. No hemos sido capaces de recuperar el ímpetu exportador que creó Carlos Lleras Restrepo, que detuvo en algún momento a Alfonso López Michelsen por la llegada del dinero de los narcotráfico y que sepultó Ernesto Samper Pizano por estas operaciones favorables al narcotráfico que estamos mencionando. El país nunca volvió a tener mentalidad exportadora desde entonces. Álvaro Uribe Vélez hizo todo lo posible por recuperarla, y ahora con Juan Manuel Santos se ha vuelto a enterrar por estas mismas razones. Es más fácil apostarle al narcotráfico, es un dinero mucho más sencillo. Llueve, hay sensación de bienestar, todo está permitido, y por eso todo se le permite a las FARC, señores. Cuando el narcotráfico las FARC tomaron la bandera del narcotráfico, supieron que que le apostaban a una carta ganadora, y una carta ganadora que viene funcionando desde el año de 1994, cuando Ernesto Samper fue elegido con el dinero del narcotráfico. El reportaje a William Rodríguez Abadía trae todas esas desgracias de presente. Recuerda cómo se reunía con Horacio Serpa y dónde se reunía con él. Cómo compraba a los congresistas en un restaurante que se llama Las Acacias y ni siquiera quiere recordar el nombre de esos congresistas, para conseguir la oposición a la ley de extinciones de dominio que nosotros tuvimos que revivir en el año 2002 con el presidente Uribe a riesgo de nuestra vida, y vaya si ese era un riesgo evidente.
todas estas amenazas que sobrevienen en contra nuestra, en contra del Procurador General de la Nación y del presidente Uribe, de quien les está hablando, provienen de ahí, de esa olla podrida que RCN destapó ayer con el excelente reportaje a William Rodríguez Abadía. Si ustedes quieren saber por qué estamos donde estamos, recuerden el proceso 8000 y miren cómo sus efectos perduran en el tiempo. El país perdió su norte, el país se corrompió, el país se descompuso desde el día en que la mafia compró la presidencia de la República en el proceso 8000. Gracias RCN por recordárnoslo con ese excelente reportaje periodístico. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.